Buenos días, somos del equipo número 2 y en este video vamos a realizar la etapa de ejecución de una auditoría financiera aplicada al grupo de cuentas de instrumentos financieros. El objetivo de esta presentación es explicar cómo el auditor a través de papeles de trabajo, programas de auditoría y procedimientos de cumplimiento y sustantivos evalúa la razonabilidad de saldos de instrumentos financieros, tanto en el activo como en el pasivo. Desde la perspectiva de las normas internacionales de información financiera, los instrumentos financieros se analizan principalmente con base en las NIF 9 para empresas que aplican NIF completas y en las secciones 11 y 12 de NIF para pymes para entidades que aplican en este marco. En la etapa de ejecución, el auditor evalúa varias aseveraciones de los estados financieros, tales como la existencia, la legalidad, derechos de cobro, evaluación, integridad y razonabilidad. En el caso particular de instrumentos financieros, es clave la idónea y adecuada evaluación que implica revisar la medición inicial, posterior y final. Para esto se utiliza una cédula sumaria del grupo de instrumentos financieros, donde se detalla cómo el contador registró activos financieros de renta fija y renta variable, de acuerdo con el plan de cuentas de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Esta cédula se incluye, por ejemplo, certificados de depósito a plazo en el Banco de Loja, una cooperativa de ahorro y crédito o el Banco de Pacífico. También inversiones en acciones y participaciones, valores de titularización en un fideicomiso del Banco Pichincha, provisiones por deterioro y préstamos como pasivo. Además, el auditor utiliza un índice de marcas de auditoría y un programa de auditoría, donde se detalla qué aseveraciones van a comprobar y qué procedimientos van a aplicar. A continuación, mis compañeros explicarán estos elementos con mayor detalle, incluyendo la materialidad de las pruebas de cumplimiento, las pruebas sustantivas y finalmente el simulador educativo desarrollado en EduTecalab y Canva IA. Listo. A continuación vamos a explicar el programa de auditoría. En esta parte vamos a enfocarnos en el programa de auditoría y en la materialidad aplicada al grupo de instrumentos financieros. El programa de auditoría incluye en la parte superior las aseveraciones a evaluar identificadas con las letras E de existencia, D de derechos, B de evaluación, L de legalidad, R de revelación, I de integridad y RA de razonabilidad, que es la suma de todas las aseveraciones anteriores. En la parte inferior del programa se establecen los procedimientos de auditoría que permitirán cumplir estos objetivos. En primera instancia, el auditor debe calcular la materialidad global y específica del grupo de instrumentos financieros apoyándose en el párrafo 10 de la NIA 320, que trata sobre la importancia relativa en la planificación y ejecución de la auditoría. Como apoyo técnico en el papel de trabajo se incluye mediante comentarios la referencia del párrafo 10 en la NIA 320, que justifica este cálculo. Luego el programa diferencia entre procedimientos de cumplimiento, que sirven para evaluar los controles, y los procedimientos o pruebas sustantivas, que sirven para evaluar la razonabilidad de cifras y saldos. En estos instrumentos financieros, las pruebas sustantivas se enfocan en el reconocimiento, medición inicial y posterior y medición final de los instrumentos no derivados y derivados, así como el deterioro cuando corresponda. Finalmente, el programa contempla la revisión de hojas de ajustes y reclasificaciones y la formulación de hallazgos de auditoría, cuando se detectan desviaciones materiales. Todo esto se documenta siguiendo la NIA 230, que es de documentación, y respetando los principios de planeamiento y supervisión de las normas de auditoría generalmente aceptadas. Continuemos con la materialidad. Bien, el cálculo de la materialidad global y específica. El cálculo de la materialidad para el grupo de instrumentos financieros. Este cálculo se realiza en una cédula analítica identificada con un índice, que a su vez está referenciada en el programa de auditoría, siguiendo la referencia cruzada, la NIA 230. La materialidad está vinculada a la planificación específica de la auditoría según la NIA 300, planeación de la auditoría. En el caso práctico, el auditor evalúa el nivel de confianza y riesgo de control del cliente. Se concluye que el nivel de confianza es bajo y el riesgo de control es alto, según la NIA 315, que trata sobre la identificación y valoración del riesgo de incorrección material.
Cuando el riesgo de control es alto, el auditor tiene menor tolerancia a la desviación financiera. En este contexto, la NIA 240 establece la responsabilidad del auditor respecto al fraude. Bajo el método de la totalidad de los activos con un rango de 2% a 5%, se elige el 2% como porcentaje de materialidad global, precisamente por el riesgo de control alto. Si el total de activos es, por ejemplo, 8.200.000, el 2% equivale a una materialidad global de 164.000. Esto significa que las desviaciones erróneas materiales en los estados financieros, de forma individual o conjunto, no deberán superar este monto. Luego, la materialidad se aplica al grupo de instrumentos financieros, tanto en activos como pasivos, aplicando el 2%. En el caso práctico, para el activo de la materialidad específica, resultó en 4.860. Si los errores o desviaciones de instrumentos financieros superan ese valor, el auditor tendrá que modificar su opinión según la NIA 700. De esta forma, la materialidad se convierte en un parámetro clave para evaluar si los errores detectados son o no materiales y se requieren ajustes. Siguiente. Bien, vamos a continuar con el arqueo. Una vez definida la materialidad, como indicó mi compañero, el auditor va a pasar a aplicar los procedimientos de cumplimiento. Entre ellos es el arqueo de instrumentos financieros, como lo podemos observar. Este procedimiento se documenta en una cédula como índice, por ejemplo, que esté, que esté debidamente referenciada, como lo tuvimos en el programa, y está relacionado con la NIA 500, evidencia de auditoría, específicamente con la técnica de inspección documental. El objetivo del arqueo es constar la existencia y legalidad de los instrumentos financieros registrados por el contador, como son los certificados de depósito, inversiones en acciones, valores, titularizaciones, préstamos, entre otros. Como tenemos aquí que son de las entidades del Banco de Loja, la cooperativa Luz del Valle, también del Banco del Pacífico, Tecnored, y las acciones, y vamos a realizar nuestro papel de trabajo. En la cédula se van a registrar toda la información, como podemos ver, las fechas de los instrumentos financieros, la entidad que fue emitida esta inversión, el valor nominal, el monto invertido, el plazo. También vamos a tener la tasa del interés y la recuperación que vamos a tener. Todo esto lo vamos a ver que tenga una forma física y que esté debidamente comprobada la inversión. Además, también el auditor utilizará hojas de ajustes y reclasificaciones cuando encuentre diferencias entre los estados financieros presentados por el contador y lo establezca así la NIA 9 en la sección 11 y 12 de la NI para pymes. Aquí es importante recordar la diferencia entre una reclasificación, que es corregir la presentación del saldo sin afectar el resultado del ejercicio. Y también recordar lo que es un ajuste. Es, en cambio, la modificación de saldos en las cuentas que impactan al resultado del periodo. Y finalmente, con la base en la materialidad y la desviación encontrada, el auditor debe formar el hallazgo de auditoría, que puede ser del control interno o de auditorías financieras, según la magnitud del error que encontremos y la materialidad ya calculada. Y al final vamos a tener referenciado nuestro papel de trabajo. Ya, vamos a continuar con las pruebas sustantivas. En este caso, tenemos el- la auditoría a un CDP o un certificado de depósitos a plazos. Tenemos en este papel de trabajo el índice que se referencia con la P.IFI.03.A y su objetivo es evaluar la correcta medición de un certificado de depósito a plazo que se considera con los instrumentos financieros básicos según la sección 11 de NIF para pymes. En este caso práctico tenemos que la empresa invierte $50.000 en un CDP en el Banco de Loja el 10 de abril del 2024 a 4 meses plazo con una tasa nominal de 6.25% anual. Tenemos que para este ejercicio no hay costos de transacción y el cobro de capital más intereses es al vencimiento. Ya, primero revisamos el reconocimiento inicial, que según los párrafos 13 y 14 de la sección 11 debe hacerse al precio de transacción, es decir, que al valor razonable, incluyendo los costos atribuibles.
para este ejemplo, el reconocimiento inicial por los 50.000 se considera razonable, ya que ha registrado correctamente el contador en el papel de trabajo. Ya. Luego tenemos la medición posterior. Em, ya. Que bajo este método del costo amortizado se va a utilizar el método de interés efectivo o el MIE. ¿Ya? Con estos flujos de caja se van a calcular con estos flujos se van a calcular las tasas de interés de retorno efectivo y con esto obtenemos una TIR que es de 0,52 mensual. Y de esto vamos a descontar el valor futuro esperado y a esto vamos a obtener 51.041,67. Luego de esto procedemos a calcular el costo amortizado del activo financiero, que es, es el reconocimiento inicial menos los pagos de capital, más o menos la amortización acumulada y menos los deterioros del valor o incobrabilidad. Haciendo el cálculo nos da los 51.041,67. Y tenemos ya en los registros, observamos que el contador ha registrado correctamente, ya que si podemos observar, se han registrado las cuentas debidas, que son inversiones en certificados de depósito, Banco de Loja, contra intereses financieros, y los valores están correctos de acuerdo a lo que se ha ido calculando en la tabla del MIE. Ya, ahora vamos a proceder a ver cómo podemos obtener un mejor aprendizaje con lo que es la IA. Ahorita les presento, ya. Vamos a manejar lo que es EduTecaLab, que nos va a servir para generar los prompts que vamos a pegarle en el Canva IA y esto nos va a dar un simulador para nosotros poder estudiar. Como vemos, primero tenemos que registrarnos con el correo y si es un institucional, mucho mejor, ya que se tiene más accesibilidades. Ya, aquí ya generamos el prompt, lo copiamos aquí y nos vamos a lo que es el Canva IA. Uy, ya. Y aquí ya hemos pegado en el Canva IA el prompt que nos generó. Y aquí ya está el simulador de auditoría. Como podemos ver, aquí podemos completar los datos. Aquí podemos poner Banco Pichincha. Acá el valor nominal podemos poner de 100.000. Acá una tasa del 5,5. Una tasa efectiva del 5,65. La fecha de emisión. Y la fecha de vencimiento. Ya. Y aquí podemos evaluar el instrumento financiero. Y como podemos observar, nos da una evaluación de acuerdo a NIPS, las pruebas SIP, la clasificación y aquí la medición posterior. Y aquí tenemos la conclusión que dice que el certificado de depósito debe ser clasificado como un costo amortizado y medido el costo amortizado usando la tasa efectiva. Se requiere la provisión y corresponden el Stakes 2. Y ya, eso sería todo de nuestra parte y espero que les sirva en un futuro. Gracias.